¿Te imaginas estar pensando en correr una maratón sin haber entrenado un solo día? ¿Qué pasaría si decides ir a esa carrera? Seguramente o te da un tirón los primeros 10 minutos o no aguantas ni 20 minutos porque evidentemente no estás preparado o seguramente acabes lesionado sin haber llegado ni a mitad de la maratón. Esto se debe a que, por supuesto, no estás preparado para ir a correr esa maratón. Bien, con la automatización pasa exactamente lo mismo. No se trata de ir a una maratón a correr sin más y ya está. Necesitas cumplir unos requisitos previos, necesitas realizar un entrenamiento previo y necesitas documentar los procesos, no solo cómo van a quedar una vez que estén automatizados, sino lo que está pasando ahora mismo. En el vídeo de hoy vas a descubrir los requisitos previos para poder automatizar tu negocio y cómo sistematizar y estandarizar los procesos de tu empresa. Voy a hablarte sobre cómo crear procesos y sistemas de trabajo preparados para automatizar, los requisitos previos antes de automatizar ningún proceso en tu negocio y cómo sistematizar y estandarizar procesos en tu empresa. Como requisito previo, antes de comenzar, es muy importante que sepas esto. Olvídate de automatizar un proceso que está roto. Recuerda lo que hablamos de la maratón. Si vas a la maratón sin estar entrenado, vas a acabar lesionado. Con tu negocio pasa exactamente lo mismo. Si tienes un proceso que está roto, que no funciona bien, una automatización no lo va a arreglar. Primero hay que arreglarlo de base y después vemos qué automatizamos y por qué. Automatizar un proceso que no funciona bien va a hacer que tu empresa sea más ineficiente porque un problema te va a generar otro problema, por lo que debes cumplir estos requisitos. Los 5 requisitos clave es que tus procesos deben estar bien documentados, debes definir roles de cada tarea, debes tener unas métricas de base, esto quiere decir que debes saber lo que está pasando ahora mismo, la creación de los SOPs o los procesos operativos, los que tienes ahora mismo en tu negocio, y la mínima infraestructura tecnológica que debes tener. ¿Qué documentar? ¿Qué procesos debemos documentar antes de automatizar? Debes documentar cuando realizas una tarea, todos los pasos, desde el primero hasta el último. Documentarlo con datos, documentar los disparadores que inician una tarea. Por ejemplo, cuando un lead nos contacta, ya se inicia un proceso o un flujo de trabajo. El resultado final, ¿cuál debe ser el resultado final después de cumplirse o después de realizarse ese proceso de trabajo? Los puntos de decisión, una vez que desgloses todas las tareas, habrá ciertos puntos en los que toque tomar decisiones. También debes documentar las excepciones cuando algo no cuadra y los responsables de ejecución o revisión. ¿Cómo definimos los roles? Para que cada proceso tenga claridad de quién hace el qué. Te necesitas el responsable, el que está ejecutando o el que ejecuta el trabajo, quién se beneficia del resultado de esa tarea específica o de ese proceso de trabajo específico, quién debe ser consultado para que esa tarea se lleve a cabo y quién debe estar informado de que esa tarea se ha llevado a cabo. Estos son los 4 roles imprescindibles que necesitamos para realizar un proceso de trabajo. ¿Qué métricas de base necesitas para poder estandarizar un trabajo? Primero, el tiempo de ciclo, desde el inicio hasta la finalización. Quiere decir que midas el tiempo de cuánto tarda en realizarse esta tarea. Otro KPI muy importante es el volumen, cuántas veces ocurre esa tarea o se repite. Después, la tasa de error. De cada 100 veces que haces una tarea, ¿cuál es el porcentaje de fallos? ¿Cuál es el porcentaje de veces que esta tarea no sale perfecta? Después, el costo por transacción. ¿Cuánto te cuesta por salario y por hora realizar esa tarea? Por ejemplo, para realizar una factura, si un empleado debe invertir 3 horas de su tiempo, ¿cuál es el precio de esas 3 horas y cuál es el tiempo que necesitas para realizar esa factura? Y muy importante, pide feedback a los clientes, mide satisfacción de una tarea concreta, de un servicio concreto o de un resultado concreto. Una vez que tengas todo esto, puedes empezar a documentar los primeros procesos de trabajo, que deben tener esta estructura. Primero, un título y una descripción que sea muy clara por qué existe ese proceso y para qué es. El alcance, que sería lo que cubre y lo que no cubre ese proceso. Todos los pasos detallados, desde la tarea 1 hasta la tarea 50, 20, la que sea. Todos los pasos detallados para llevar a cabo y realizar ese proceso, posteriormente tener referencias y documentos relacionados con el proceso de trabajo, es decir, tenerlo todo documentado y referenciado, definir cómo se realiza esa tarea concreta. La idea es que esté todo tan bien explicado que una persona que no tenga experiencia realizando esa tarea la haga de manera sencilla y prácticamente sin preguntar. Crea diagramas de flujo o haz que el flujo de trabajo se vea de forma visual para que al explicarlo sea lo más sencillo posible, maneja las excepciones porque no todas las tareas tienen exactamente el mismo resultado y controla las versiones de este sistema. Quiere decir que si hay alguna actualización del proceso de trabajo, debes documentar la fecha y haz una copia de seguridad para medir el efecto de la nueva actualización. Y la infraestructura tecnológica mínima que necesitas son sistemas integrados como CRM o un ERP
No estés pensando en automatizar tu empresa si ni siquiera sabes lo que es un CRM o no tienes un CRM en tu empresa. Las APIs disponibles para que las herramientas conecten entre sí, que los datos sean de calidad, una vez que empieces a medir datos de procesos de trabajo concretos que sean veraces y de calidad, porque con malos datos va a ser muy complicado hacer buenas automatizaciones o procesos de trabajo, y que los datos estén protegidos y los permisos claros. Una vez tenemos claros los requisitos previos para poder crear un proceso de trabajo o sistematizar un proceso, podemos ir un paso más allá y estandarizar los procesos de nuestra empresa. Para estandarizar un proceso vamos a pasar por 6 tareas o 6 pasos previos. El primero sería identificar y mapear los procesos actuales. Debes tener apuntadas todas las tareas o todos los procesos de trabajo de tu empresa por tareas y mapearlos para saber qué es lo que está pasando. Consejo para poder mapear los procesos: reúne a las 3 o 5 personas que ejecutan el proceso con más frecuencia, que te expliquen el paso a paso de cómo lo hacen. Documenta cada paso, incluidos los trucos y atajos. Es decir, toma anotaciones de todo, de cómo realizan cada tarea, de cómo realizan cada paso, si tienen algún tipo de truco, si tienen algún tipo de atajo, documéntalo todo. Una vez tengas documentadas todas las tareas, identifica cuáles son los puntos de decisión, es decir, en qué tarea hay un rol de una persona que deba decidir para que pueda continuar el flujo. Crea un diagrama de flujo visual para que te facilite el poder ver mejor las cosas, además de tener la información por escrito. Poder verla de forma visual ayuda muchísimo a poder crear mejor los flujos. ¿Y cómo sería un flujo de ejemplo? Por ejemplo, para un proceso de facturación. Primero, el cliente completa un proyecto, es decir, se finaliza un servicio. Una vez se completa el proyecto, el Project Manager va a marcar como finalizado en el gestor de tareas que ese proyecto ya ha terminado. Una vez dado este paso, se va a activar una notificación a finanzas para que en el siguiente paso finanzas revise las horas del proyecto para tomar una decisión, porque aquí es un paso en el cual hay que tomar una decisión. ¿Coinciden las horas de proyecto con el presupuesto que se ha creado? Si es que sí, se puede continuar para elaborar la factura. Si es que no, hay que revisar los datos para aclaración. Como paso 6, el departamento de finanzas generaría una factura en un sistema contable. En el paso 7, la factura se envía por email al cliente, y en el paso 8 hay un seguimiento de pago de 30 días. Así se documentaría un proceso de trabajo completo desde que un cliente completa un proyecto hasta que o bien paga o bien se hace un seguimiento de pago en 30 días para ver si ha realizado el pago. Si os fijáis, cada tarea tiene asignado al propio departamento y dentro de la tarea pone si es una tarea en la cual hay que tomar una decisión o no. De esta manera podrás documentar mejor tus procesos de trabajo. Como segundo paso, debes analizar y eliminar desperdicios. Un desperdicio son tareas que no aportan valor al proceso. Por ejemplo, un desperdicio de transporte, ¿cómo sería? Movimiento necesario de información, copiar datos en 3 sistemas diferentes, tener, por ejemplo, 2 CRMs y tener los leads en 2 CRMs. Esto al final te está multiplicando el trabajo y el valor no aporta ninguno. Eliminar desperdicios de inventario, por ejemplo, trabajo acumulado, 50 solicitudes esperando aprobación para que el proyecto salga adelante. O desperdicios de movimiento innecesario de personas, buscar documentos en carpetas diferentes, tener a personas perdiendo tiempo buscando documentos en carpetas. Otro desperdicio muy importante a eliminar son las esperas, tiempo perdido esperando por un documento que, por ejemplo, lleva varios días para poder firmarlo. Otro desperdicio sería el sobreprocesamiento, hacer más de lo necesario, crear un informe que tenga más de 20 métricas cuando se están utilizando 4. Otra parte a eliminar es la sobreproducción. También sería hacer más de lo necesario generando propuestas sin haber validado ningún tipo de interés. Luego, eliminar defectos de un proceso de trabajo, por ejemplo, errores que te hacen retrabajar y perder tiempo generando facturas de más porque un 10% de las mismas tienen errores. El siguiente paso para estandarizar sería crear el propio proceso. ¿Qué objetivo tiene? Diseñar cómo debe funcionar el proceso, y una vez diseñado, debes eliminar los pasos que no agregan valor, reducir personas de aprobación si es posible, es decir, siempre y cuando sea posible eliminar que haya muchos decisores dentro de una misma tarea o de un mismo proceso de trabajo, automatizar decisiones que son repetitivas. Aquí sí vas a ver tareas que son repetitivas, que son las primeras candidatas para automatizar, y verifica qué tareas se pueden hacer de manera simultánea. Esto quiere decir que el flujo no debería trabajar como si fuera una secuencia, siempre y cuando haya 2 tareas que se pueden hacer al mismo tiempo. Como paso número 4, debemos estandarizar los SOPs, los procesos de trabajo. Esta es la documentación que necesitamos para que un SOP esté totalmente estandarizado. Primero, el título. Por ejemplo, un proceso de facturación post-proyecto. Una descripción de este proceso que hace asegurar facturación exacta y oportuna.
el alcance de este proceso aplica a todos los proyectos de menos de 1.000 euros. En este ejemplo quiere decir que si un proyecto es de menos de 1.000 euros, se va a aplicar este proceso de trabajo. ¿Quiénes serían los responsables? Pues tenemos al Project Manager, tenemos al Departamento de Finanzas y al Director, como hemos comentado antes. Son los 3 departamentos que son responsables de que este proceso se lleve a cabo. El Project Manager marcaría un proyecto como completado, el Departamento de Finanzas va a generar y enviar la factura y el director va a aprobar las facturas. Dentro de los roles son las tareas que cada uno llevaría a cabo. ¿Cuáles serían los pasos? En el paso número 1, el que actuase el Project Manager marcaría el proceso como finalizado en el gestor de tareas. En el paso número 2, aquí sí entra el sistema. Este sería ya el proceso ya estandarizado y automatizado. Notificación de manera automática a finanzas. En el paso número 3 trabajaría el departamento de finanzas revisando horas y precio. En el cuarto paso, el sistema va a decidir si la factura es de menos de 1.000 euros, se va a generar automáticamente. Si la factura es de más de 1.000 euros, debe quedar aprobada por el director. Una vez completado este paso, el sistema va a enviar la factura por email y la copia a los responsables. Y por último, se enviaría un programa de recordatorios en caso de impago. ¿Cuál sería el ejemplo de excepciones que podría tener un proceso de trabajo? Si el cliente no paga en 15 días, notificar a finanzas para que puedan hacer un contacto quizás más personal, justificar si las horas exceden más de un 5% en el presupuesto. Quiere decir que el presupuesto debe tener congruencia entre las horas trabajadas y el presupuesto en sí. ¿Qué KPIs vamos a medir en este proceso de trabajo? El tiempo de facturación post-servicio. ¿Cuántos días tardamos en cobrar después de terminar un servicio? La tasa de error. ¿Cuántas facturas salen erróneas con este sistema? Y sería muy importante medirlo con las métricas base para ver si hemos pasado de un 8% a un 2%, claramente hemos mejorado, además del ahorro de tiempo que tenemos en la automatización, y el cobro en plazo, si hemos cobrado dentro de plazo. Y documentar la última actualización, poner la fecha y los cambios. ¿Por qué? Porque una vez tengamos documentado todo el proceso de trabajo, una vez tengamos creado el diagrama visual, nos va a ayudar muchísimo a mejorar estos sistemas. Como paso número 5, para crear y estandarizar procesos, debemos hacer una prueba. ¿Cómo se debería hacer esta prueba? Seleccionando un equipo pequeño de 3 a 5 personas para testear cómo está funcionando todo, ejecutando un nuevo proceso, probándolo varios días o incluso varias semanas, midiendo los resultados comparado a las métricas base. Una vez que tengas estos procesos creados, mide los resultados y compáralos con las métricas base, recopila feedback de los empleados, recopila feedback de los clientes para ver si están más satisfechos o si el equipo tiene menos saturación de trabajo con este proceso en concreto. Ajusta este proceso basado en aprendizajes. Una vez vas obteniendo datos, puedes tomar decisiones para mejorar este proceso y documenta los cambios en un SOP actualizado. Y como último paso, entrenar el equipo y gestionar el cambio. El 70% de las iniciativas fallan por resistencia humana. Para que no te genere un problema, debes involucrar al equipo desde el diseño sin imponer el cambio. Apóyate en tu equipo para crear estos sistemas y procesos. Comunica los beneficios de tener estos sistemas y procesos de trabajo. Entrena al equipo antes de implementar los ops que has creado. Designa encargados que promuevan el cambio. Personas de tu equipo que sepan a la perfección cómo funciona este sistema para poder ayudar a los compañeros. Y celebra los quick wins. Celebra los primeros resultados rápidos. Esto sería todo. Recordad que como requisitos previos, muy importante, lo que no podéis es automatizar un proceso que está roto. Debéis tener unas métricas de base para saber qué está pasando con las tareas en tu empresa. Ahí sí puedes crear los primeros SOPs y tener una infraestructura tecnológica mínima viable. Para después poder crear los nuevos procesos en los cuales ya sí podemos automatizar, van a constar de 6 pasos, entre los que están identificar y mapear los procesos actuales, analizar y eliminar los desperdicios, crear el proceso, estandarizar los SOPs, hacer pruebas y entrenar al equipo para gestionar el cambio. Si deseas conocer cómo se encuentran los procesos de trabajo en tu empresa para saber si es un momento ideal para automatizarlos, no dudes en contactar con nosotros. Muchísimas gracias por ver el vídeo, da like y suscríbete. Nos vemos en el próximo.